ir dando respuestas a algunas necesidades puntuales que puedan tener en el contexto institucional donde estamos trabajando en este momento. ¿Listo? Entonces el micrófono queda abierto en cualquier momento que tengan alguna duda, alguna inquietud, quieran hacer un comentario, quieran enriquecer la discusión, pues son bienvenidos para intervenir. Al final hay dos objetivos muy sencillos que nos hemos planteado. Obviamente esto se puede enriquecer y se puede ampliar en el transcurso de la conversación, pero principalmente vamos a conocer algunas generalidades de la evaluación educativa aplicada a la educación a distancia y vamos a identificar algunas técnicas e instrumentos de evaluación para el desarrollo de actividades evaluativas en la educación a distancia. Entonces, a grandes rasgos es conocer un poco de cómo funciona, qué es la evaluación educativa en la EAD o en la educación remota, como también conocen hoy en día, y también cuáles son esos instrumentos o técnicas. No los vamos a ver todos, pero sí algunos de los más comunes y que están siendo validados por instituciones educativas no solamente en Colombia, sino alrededor del mundo. Texto, yo les propongo la siguiente pregunta. ¿Cuáles son nuestros retos actuales en materia de evaluación en la institución frente a la situación de emergencia sanitaria en la que nos encontramos por la pandemia derivada del COVID-19, donde tenemos que hacer educación a distancia o educación desde casa? ¿Quién se anima a contarme un poco de cuáles son esos retos que tenemos actualmente en nuestras instituciones, en nuestro colegio, en materia de evaluación? No sé cómo se ¿Quién se anima a contarme un poco o a enriquecer la discusión, la conversación, contándonos cuáles son esos retos que estamos teniendo actualmente y a los que queremos o pretendemos dar respuesta con este encuentro? Buenos días. Buenos días. Bueno, mi nombre es Lady Torres. Yo estoy en el nivel de preescolar. Bueno, en el área preescolar. Digamos que dentro de los retos que hemos evidenciado primero, pues es llegar a todos los niños y niñas. A nivel de evaluación, pues poder evidenciar de alguna manera que realmente, digamos, las actividades están llegando con el objetivo que se ha planteado inicialmente y que realmente los niños estén aprendiendo de cada experiencia. Obviamente no hablamos solamente de contenido, sino de habilidades también. Entonces considero que es como en parte esos elementos. Muchas gracias, Lady. ¿Alguien más quiere contarnos un poco de cuáles son esos retos o adicional a estos que nos están presentando, qué otros retos estamos encontrando para poder desarrollar la evaluación? Buenos días, habla Sor María Lilia del Colegio Sierra Morena. ¿Me escuchan? Buenos días, sí, le escuchamos. Bien, una de las preocupaciones y retos para los profesores es precisamente cómo evaluar diferente, porque mentalmente tenemos la idea de continuar el aula desde la virtualidad. Entonces, el reto es grande, porque no sabemos con qué criterios, aunque ya los definimos, pero en el aula y en la práctica no se sabe cómo realmente ser objetivos en la evaluación y ser justos. Muchas gracias por la respuesta. ¿Alguien más, una tercera persona que quiera complementar un poco acerca de estos retos? Ya tenemos que queremos llegar a todos los niños y niñas de preescolar, cómo evaluar diferente en la educación a distancia, cuáles serían esos criterios, cómo ser objetivos. Una tercera persona que nos cuente un poco de retos en materia de educación que está experimentando en este momento. Yo, buenos días. Buenos días. Yo soy docente del área de Ciencias Naturales de Bachillerato y pues uno de los retos que se presentan en la evaluación de esta educación remota
radica básicamente como en lo, cómo poder evaluar las habilidades de estas competencias científicas. Si en la educación remota, pues obviamente no son tan evidentes. ¿Cómo crear parámetros? Por ejemplo, es un reto, No, yo paré. parámetros claros que pueden hacer cobertura a todos los estudiantes frente a las habilidades de la explicación de fenómenos, explicación, por ejemplo, con base a pequeñas prácticas de laboratorio, entre otras. Perfecto. En este caso sería cómo poder evaluar las competencias científicas y otras de esas competencias que normalmente evaluamos en el aula, que se hacen obviamente complicados ahora que estamos en esta modalidad de educación a distancia. Muchas gracias, profe. Voy entonces a proceder a hacer una revisión muy general o algunas consideraciones generales previo a revisar un poco cómo podemos dar respuesta a todas estas interrogantes que tenemos en la institución educativa. La primera consideración cuando hablamos de evaluación de aprendizajes en la educación a distancia es poder recordar un poco qué es el aprendizaje nuevamente. A veces, y creo que el gran reto en el que nos encontramos nosotros las instituciones educativas y los que hacemos educación es pensar, lo decía una de las participaciones, que estamos definitivamente en una situación que ha cambiado. La emergencia sanitaria ha traído un cambio para la educación que lo primero que está sobre la mesa es que ha habido un cambio en la manera en cómo nosotros hacemos educación y eso también implica para nosotros un cambio de chip, como dicen popularmente, frente a las prácticas que nosotros realizamos tradicionalmente y que ahora algunas definitivamente no se pueden realizar. Entonces, para poder entender un poco de cómo funciona la evaluación de aprendizaje en la educación a distancia, siempre es importante recordar que es aprendizaje en términos generales y aquí hay dos concepciones que son las que estamos viendo en pantalla. Estas son conceptos de aprendizaje traídos directamente desde la psicología. El primero, y nos recuerda diciendo que aprendizaje es un cambio relativamente permanente en la conducta como resultado de la experiencia. Esa es lo que todavía recordamos un poco lo que vimos en la Facultad de Educación, es la postura conductista del aprendizaje. Los psicólogos conductistas decían eso, cambia la conducta y normalmente sabemos que nuestro estudiante aprende, por ejemplo, cuando aprende a amarrarse los zapatos, en el caso de los niños más pequeños. Otros también nos comenzaron a decir que el aprendizaje es un cambio relativamente permanente en las asociaciones o representaciones mentales como resultado de la experiencia. Esos fueron los psicólogos cognitivistas. Y en términos generales, una señora de apellido Omrath, que por allá en el 2011 intentó conceptualizar el aprendizaje, tratando de integrar estas dos posturas clásicas de hace mucho tiempo y con las que nos queremos quedar el día de hoy, para poder entender esto de evaluación de aprendizajes. Siempre tenemos que pensar en el aprendizaje como ese cambio que es relativamente permanente y esta frase la quiero traer el día de hoy antes de que empecemos a revisar concretamente el tema de evaluación, porque en la conversación que tenemos con padres de familias, muy seguramente esa palabra de relativamente permanente va a cobrar mucho más fuerza de lo que cobraba antes. Ese cambio en conducta y ese cambio en el pensamiento de nuestro estudiante puede que tenga un periodo de duración mucho más extensa o mucho más corta de lo que ocurría cuando estaba con nosotros en el salón de clases, y eso es algo que nosotros como docentes y que nuestros padres de familia también tienen que empezar a entender sobre la incursión en esta. Este es un cambio que perdurará durante cierto tiempo, aunque no necesariamente por siempre, y se le atribuye a la palabra más importante, que es lo que nosotros como educadores tenemos que enfocarnos previo a pensar en el tema de la evaluación, y es lo que tiene que ver con que nosotros vamos a llevarles al estudiante a través de esta metodología o a través de esta modalidad, con los materiales de estudio, con lo que nosotros diseñamos para que se puedan generar esos cambios en la conducta o en el pensamiento. Entonces,
la primera consideración que debemos tener en cuenta el día de hoy, antes de hablar de evaluación, hay que evaluar de aprendizaje. ¿Qué vamos a evaluar técnicamente? Son esos cambios, ¿verdad? Que pueden ser, no necesariamente el aprendizaje siempre es bueno, y es una concepción que nosotros a veces hemos tenido equivocadamente durante todo el tiempo. Lo que hacemos en la escuela es lograr que esos aprendizajes o esos cambios sean positivos dentro del ámbito académico del estudiante y también de su vida, digamos, como individuo en la sociedad. Un segundo concepto nos compete más directamente es el concepto de evaluación, y de este también hay muchos conceptos y es clave que lo podamos también aterrizar el día de hoy. Ese concepto de evaluación que ustedes están leyendo allí no es un concepto de evaluación desde la educación, sino un concepto de evaluación como la práctica general aplicada a cualquier ámbito del desarrollo humano. Puede ser la educación también, pero también es la evaluación hecha en otras disciplinas o en otras áreas del pensamiento. Normalmente cuando hablamos de evaluación y lo que queremos hacer en la educación a distancia, estamos hablando de una actividad. Muchos la definen como un proceso, muchos la definen como un evento, como un hecho, pero en este caso particular vamos a hablar de evaluación como una actividad que se realice en función de unos criterios, y lo decían ustedes cuando hablábamos acerca de las necesidades, y es poder tener claro ese criterio. Y donde se obtienen informaciones pertinentes acerca de fenómenos, situaciones, objetos, en este caso de personas, de nuestros estudiantes, con el propósito de que nosotros, los evaluadores, y no solamente nosotros, sino también los estudiantes, puedan emitir un juicio sobre ese objeto que se trata, sobre la evaluación en este caso, y el objeto de nosotros como educadores es el aprendizaje. Y lo más importante que tiene que ocurrir cuando hablamos de educación, no solamente en la presencialidad, en la distancia, sino en cualquier ámbito donde se aplique, es que podamos tomar decisiones frente a esos referentes o a esos criterios que se pusieron de alguna manera digamos, sobre la mesa de evaluación. Eso es evaluación. Es tener unos criterios que luego vamos a comparar para obtener información. Cuando tenemos la información de nuestro estudiante, vamos a emitir un juicio, y ese juicio va a derivarse en unas decisiones. Esas decisiones pueden ser de varios tipos, eso lo vamos a ver más adelante. Aterrizándolo ya un poco a la educación, y esto es relativamente nuevo y tiene mucho que ver con lo que hacemos cuando tenemos clases en la educación remota, es que existen dos tipos de evaluación. De hecho, existen muchos tipos de evaluación, y cuando revisamos estos conceptos de evaluación en los diferentes textos, literatura de investigación, encontramos muchos. Pero a grandes rasgos hay dos de acuerdo al propósito, y es la evaluación del aprendizaje, que sí lo vamos a seguir haciendo en la educación a distancia, y es la que tiene como propósito la rendición de cuentas, la acreditación de competencias, decir que alguien posee o no posee, que un estudiante tiene o no tiene las competencias propuestas para el grado escolar o para el periodo académico que desarrolló. Y la segunda, que cobra una fuerza muy importante en los últimos años, es la evaluación para el aprendizaje. Y ahora que revisemos unas cuantas recomendaciones, vamos a darnos cuenta por qué hoy, más que nunca, esta es el tipo de evaluación que debemos, digamos, aplicar. Y es la que sirve el propósito de promover el aprendizaje de los alumnos. Como promover, vamos a utilizar como sinónimo fomentar el aprendizaje de los estudiantes, apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, es evaluación para el aprendizaje cualquiera que nosotros utilizamos para que nuestros estudiantes mejoren su propio proceso de aprendizaje. Entonces, allí, a grandes rasgos, tenemos esos conceptos de evaluación como consideraciones iniciales. Ahora bien, aquí viene otro tema que también hace parte del debate, que es importante conocer previo a intentar resolver algunas de las preguntas que se nos plantean hoy, y es ¿qué es esto de la educación a distancia? El decreto 1295 del año 2010 en Colombia, que intentó reglamentar los programas de educación virtual, nos arrojó a nosotros unos conceptos que puede que no sean los más académicos, pero sí son los conceptos que, digamos, regulan el entendimiento de la educación a distancia acá en nuestro país. Entonces, en ese decreto
se caracteriza la educación a distancia como tradicional o virtual. Y la tradicional la definen o digamos la conceptualizan como aquella que se caracteriza por utilizar estrategias de enseñanza-aprendizaje que van a servirnos a nosotros para superar limitaciones de espacio y tiempo entre actores del proceso educativo. Entonces, son limitaciones de espacio y tiempo como las que tenemos ahora en estos tiempos de distanciamiento social con nuestros estudiantes. Ya no estamos en el mismo espacio con nuestros estudiantes y algunas veces no podemos estar al mismo tiempo con nuestros estudiantes. Esto va a depender mucho de algo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Noten que para el decreto 1295 de 2010, hablar de educación a distancia tradicional en ningún momento involucra el uso de tecnologías de información y la comunicación. Es simplemente cualquier metodología que se pueda aplicar donde yo responda a un reto que tengo que superar, que es el espacio y el tiempo con mis estudiantes. Entonces, eso es educación tradicional. Y lo segundo, que también se encuentra definido en ese decreto, es la educación virtual, que de hecho es lo mismo que la educación tradicional, pero adicionalmente exige el uso del ciberespacio como el entorno principal. Entonces, cuando ya empezamos a trabajar con nuestros estudiantes a través de plataformas educativas, a través de páginas web, a través de aulas virtuales de aprendizaje, a través de espacios de interacción y comunicación como son sistemas de videoconferencia para encontrarnos con nuestros estudiantes en línea, ya estamos hablando de educación virtual. Esa temporalidad puede ser sincrónica o asincrónica, es decir, yo me puedo encontrar con mis estudiantes así como lo estoy haciendo con ustedes en este momento, o puede que yo deje un video, una grabación y me escuchen en un tiempo diferente al tiempo en el cual grabé el mensaje. Y eso con el fin de poder establecer ese diálogo o esa experiencia. Es clave esa palabra experiencia que cuando la utiliza el Ministerio de Educación, porque recuerden cuando hablábamos de lo que es aprendizaje, el aprendizaje se genera a través de la experiencia. Eso quiere decir que a través de esta modalidad podemos generar esas experiencias que generan aprendizaje si lo hacemos de la forma correcta. ¿Y por qué traigo en este momento estos dos conceptos? Porque la evaluación es diferente cuando hacemos educación tradicional a cuando hacemos educación virtual. El colegio obviamente toma la decisión. Yo supongo que en este momento ya hemos definido cuál es la modalidad educativa con la que estamos continuando las clases en la institución. Finalmente, hay unos recursos que nosotros debemos tener en cuenta para poder desarrollar tanto la educación como la evaluación, y es básicamente si contamos, tanto nosotros como nuestros estudiantes, con acceso a computadores o no contamos con acceso a computadores. Si contamos con acceso a computadores, como les decía previamente, vamos a trabajar con plataformas con recursos virtuales disponibles o recursos transmedia como videos en YouTube, etcétera, etcétera. De lo contrario, cuando tenemos estudiantes que por algunas condiciones económicas no pueden contar con acceso al Internet o no cuentan con dispositivos o tecnologías de información y la comunicación para poder conectarse en línea, entonces nos toca trabajar con guías de aprendizaje, con unidades didácticas, con talleres, materiales impresos que sean diseñados por nosotros, textos escolares si tienen textos escolares, o materiales de modelos educativos flexibles. Quiero hacer digamos, un énfasis en eso de materiales de modelos educativos flexibles para también extenderles la invitación. Acá no vamos a conversar de esto, pero acá en Colombia existe unas orientaciones para el desarrollo de modelos educativos flexibles y de alguna manera ya hay como un marco que sirve y que es aplicable para la situación en la que nos encontramos en este momento y que podemos de alguna manera aprovechar para el diseño instruccional. Entonces, ¿cómo hacemos esto de la evaluación a distancia? ¿Y qué es lo que están diciendo países de todo el mundo sobre este tema? ¿Cuáles son esas orientaciones? ¿De qué manera yo puedo sustentar un poco esto que está ocurriendo de la educación a distancia? Entonces, lo primero que tenemos es que la OCDE, la OCDE, quienes son los encargados de aplicar la famosa prueba PISA, ya nos dijeron, digamos, en una serie de recomendaciones que hicieron, sobre todo los puntos 14 y 15,
cómo debe ser este tema de la evaluación. Y lo que ellos nos dicen es que debemos definir mecanismos apropiados de evaluación para estudiantes y también mecanismos apropiados para la promoción y la graduación de nuestros estudiantes. Entonces, la palabra clave que utiliza la OCDE en este punto es apropiado. Por ahí lo decían ahorita cuando hablábamos acerca de los retos que tenemos acá en la institución, el tema de la pertinencia, el tema de la objetividad. Eso es lo único que nos está pidiendo la OCDE, no nos está diciendo algo más complicado, simplemente asegúrense instituciones educativas de que el diseño de la evaluación cumpla con esto de ser apropiado. También la UNESCO, que recientemente, esto salió a principios del mes de abril, nos da unas recomendaciones y nos dicen que, por ejemplo, al momento de elaborar las preguntas, las evaluaciones y los ejercicios de formación deben tener como objetivo principal dar seguimiento al proceso de aprendizaje de los estudiantes. Noten que cuando ellos dicen dar seguimiento, ya empieza la UNESCO a decirnos a grandes rasgos, miren, no se trata de enfocarnos tanto en la calificación, sino en hacer un seguimiento del proceso de aprendizaje de los estudiantes. En la medida de lo posible, utilizar instrumentos mediante los cuales puedan transmitir sus comentarios para no abrumar a los padres. Y obviamente sabemos que para el caso de preescolar y los primeros grados de la educación básica, el padre de familia va a jugar un papel fundamental en poder hacernos llegar a nosotros estas evidencias de aprendizaje con las cuales vamos a emitir los juicios de evaluación. Pero en la medida de lo posible, es clave dos cosas que dice la UNESCO: que no nos enfoquemos en la evaluación para la calificación. No está diciendo que no se haga, solamente que el foco debe ser dar seguimiento. Y lo segundo es que el proceso de evaluación no se convierta tampoco en un proceso que abrume a los padres de familia. Obviamente no queremos abrumar a los estudiantes, pero no queremos que el padre de familia se sienta evaluado. Eso es lo que está generando algunos roces entre padres de familia e instituciones actualmente, porque sienten ellos que la evaluación está dirigida o es una responsabilidad adicional que se le asume cuando se hace de manera muy compleja, con un alto nivel de frecuencia y obviamente con un alto o una dimensión muy amplia en cuanto al ámbito de aplicación. De todas maneras, es clave saber que para los primeros niveles no hay nada que se pueda hacer. Hay que trabajar en conjunto con padres de familia. Y finalmente, una orientación que dieron en Finlandia, la Agencia Nacional de Educación de Finlandia, dio una orientación para que las escuelas planifiquen y organicen diferentes tipos de acuerdos de aprendizaje. Obviamente en ese documento, cuando hablaban de acuerdos de aprendizaje, también hablaban de acuerdos de evaluación. Y la clave que utiliza este país, que por mucho tiempo fue reconocido y que todavía lo sigue siendo por su sistema educativo, que ha terminado siendo muy exitoso, es flexibles. Entonces, en tiempos de pandemia, en tiempos de distanciamiento social, en tiempos donde tenemos que hacer educación a distancia, la palabra clave es la flexibilidad. Eso de alguna manera se corresponde con lo que nos decían ahorita de que no podemos pensar que mientras estamos haciendo educación a distancia, vamos a transferir directamente los métodos que aplicábamos en la presencialidad. Eso no va a ser posible. Obviamente por las limitaciones que tenemos y obviamente porque ese tema de la flexibilidad también responde de alguna manera a unas recomendaciones que ya, por ejemplo, en el caso de la UNESCO y en el caso de la OCDE, hicieron sobre no sobrecargar a los estudiantes en estos días con procesos evaluativos muy complejos, sino que nos toca a nosotros revisar, que es lo que vamos a hacer el día de hoy, cuáles son los más pertinentes para poder desarrollar procesos de evaluación sin perder objetividad, pertinencia y las otras características y funciones de la evaluación. Entonces ahí nos quedan las orientaciones mundiales. A nivel nacional también hay unas orientaciones, hay un documento que ya se liberó, donde nos dan instrucciones sobre cómo manejar o desarrollar el tema de la educación en estos tiempos de pandemia, un documento que fue liberado por el Ministerio de Educación Nacional. Y en cuanto a la evaluación, ese documento tiene estos dos puntos claves. El primero es que nos dicen que es necesario tener en cuenta la finalidad, lo que nos decían ahorita, que no se puede perder el sentido de reconocer los aprendizajes, fortalezas, aciertos, desaciertos y las posibilidades de mejorar, avanzar, corregir y ampliar los conocimientos de nuestros estudiantes. Pero lo segundo, y principalmente,
que no solamente se trata de reconocer, sino de replantear la práctica de la evaluación. Entonces, lo que estamos haciendo como instituciones educativas y como docentes el día de hoy es un ejercicio de replanteamiento de la práctica de la evaluación. No es posible, como lo dice el documento, pensar en los métodos tradicionales, sino en estrategias que posibiliten a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias, nuevamente la palabra clave, reconocer de manera autónoma, y ahí creo que me hizo falta sobresaltar también la palabra autónoma, logros, retos que tiene por delante y caminos que puedan seguir para alcanzarlos. Aquellos que de pronto hemos estudiado mucho acerca de la evaluación, vamos a reconocer que el planteamiento que nos está dando el Ministerio de Educación Nacional sobre cómo hacer la evaluación educativa en el contexto de distanciamiento social y de pandemia, nos está hablando más de ese tipo de evaluación que algunos autores han definido como evaluación formativa, otros le llaman evaluación cualitativa también. Entonces ahí están. Orientaciones mundiales y orientaciones nacionales nos están diciendo, seamos flexibles, diseñemos modelos de evaluación que nos permitan a nuestros estudiantes más darle apoyo que darle una calificación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diseño de esta evaluación? Recuerden, profes, que si tienen alguna duda, algún comentario, los micrófonos están abiertos, pueden hacer cualquier pregunta, cualquier intervención, pueden complementar. La idea es que podamos participar y retroalimentar en la medida en que vamos avanzando. Por acá me dicen que el micrófono lo tienen en silencio el organizador. Ya acabo de activar el micrófono, ¿no? Hacer la intervención. Y dicen que no puede participar Sor María Lili. Ya puede participar. Acabo de activarles a todos el sonido para que puedan activar su micrófono. ¿Listo? Vamos entonces continuando. Mientras se animan a participar, a comentar y a retroalimentar lo que vamos a estudiar. En el tema de la evaluación y sobre todo en este tema de la evaluación en la educación virtual, hay un tema muy importante que a veces nos queda por fuera y es el tema de la motivación. ¿Cómo hacemos nosotros para incluir la motivación? Esa es la gran pregunta que debemos hacernos, sobre todo porque investigaciones recientes ya han revelado que el aprendizaje se hace más efectivo cuando los estudiantes se involucran activamente en el proceso de evaluación. Entonces, la pregunta para nosotros es, en el diseño que vamos a proponer o que estamos proponiendo o en que estamos trabajando, ¿participan activamente nuestros estudiantes en el proceso? Y esto de la participación activa también tiene una repercusión sobre todo en el aspecto moral de la evaluación, y es que el estudiante está haciendo la evaluación mayoritariamente por su propia cuenta, solo y sin observación o sin supervisión, sobre todo cuando se trata de nuestros estudiantes que están en los grados superiores. Y eso plantea obviamente un dilema moral, y es, si me copio de Google cuando voy a hacer el trabajo de evaluación, si se trata de un cuestionario, de un quiz en línea, o si lo hago a conciencia. Y esto se resuelve mucho cuando nosotros dejamos que nuestros estudiantes sean partícipes en el proceso de evaluación, y ser partícipes que ellos también sean agentes evaluadores. Eso queda allí como una recomendación general que podemos tener en cuenta ahora que estamos planteando evaluar rápidamente. Hay 3 momentos claves para realizar. Es la evaluación diagnóstica. Esta normalmente va a ocurrir al inicio del periodo académico, pero también al inicio de la unidad. Entonces, cuando planteemos procesos de evaluación, no olvidemos hacer la evaluación diagnóstica, porque esta es la que nos permite saber los conocimientos previos que tienen los estudiantes a iniciar el proceso de aprendizaje. Al finalizar, yo les quiero compartir un poco cómo esto se integra a la guía de aprendizaje. Por acá tengo una guía de aprendizaje que les voy a socializar más adelante. Y es clave que haya ese tipo de evaluación diagnóstica, porque de alguna manera nos permite a nosotros saber si la decisión que tomamos frente a los contenidos que nuestros estudiantes deben abordar desde su casa fueron las decisiones correctas y no estamos generando sobrecarga cognitiva en los estudiantes. El tema de la evaluación va a funcionar en la medida en que esté bien integrada
con los demás procesos de aprendizaje, como son enseñanza y aprendizaje en sí, que es el que realiza el estudiante, y que responden de alguna manera también con pertinencia a esos contenidos. La segunda evaluación, que es la que nos han estado recomendando es OCDE, la que nos está recomendando la UNESCO, la que nos está recomendando el Ministerio de Educación Nacional, es la evaluación formativa. Y es la que hacemos nosotros para aportar retroalimentación. Esto ocurre durante todo el proceso de aprendizaje. Y es evaluar para retroalimentar a los estudiantes, para dejarles saber cuáles son los logros que está alcanzando, pero también para identificar cuáles son las deficiencias o errores que está teniendo durante su proceso y que se deben corregir. Finalmente está la sumativa, que es la que normalmente hacemos en la presencialidad y es la que tradicionalmente hacemos incluso durante el proceso de aprendizaje, y es que incluso mientras el estudiante está aprendiendo, emitimos calificaciones. De hecho, la evaluación sumativa es la que únicamente debería utilizarse para generar una calificación al finalizar una unidad de aprendizaje, un periodo o el año escolar como tal. Es cuando decimos, esta es la calificación que el estudiante obtuvo, ya aquí terminó el proceso de aprendizaje y obviamente se emite un juicio con respecto a si es promovido, si avanza, si aprueba o si desaprueba. Entonces ahí están los momentos generales de la evaluación. Ingresa al modelo de la evaluación a distancia estos tres agentes evaluadores que son nosotros, nuestros estudiantes y sus pares. Entonces, el primero es la autoevaluación. Hablando de este tema recientemente con rectores de una institución educativa que también estaban, digamos, haciendo un trabajo alrededor de estos modelos, me decían, ¿cómo hacemos nosotros para que incluyamos autoevaluación y coevaluación y no dejar que el estudiante sea el que se dé la nota a sí mismo? Para nada se pretende con estos, digamos, con estos tipos de evaluación como la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación, que sea el estudiante el que se apruebe o el que se desapruebe, pero sí que el estudiante sepa que su propio proceso tiene un valor, digamos que su participación tiene un valor dentro del proceso evaluativo. ¿Por qué es bueno la autoevaluación? Porque le permite al estudiante establecer los aprendizajes que ha logrado, le permite identificar dificultades que está teniendo dentro de su propio proceso de aprendizaje y le permite ser muy autónomo frente a este proceso. En algunos, digamos, en algunos esquemas o en algunos criterios que se han utilizado para estos modelos de la educación a distancia que yo conozco, Bogotá, Medellín, Cali, acá en la costa, están utilizando una ponderación del 10% para la autoevaluación. Entonces se le dice al estudiante, mira que el desarrollo de esta unidad formativa, el 10% de tu calificación va a ser la evaluación que tú hagas de tu propio proceso de aprendizaje. Cuando trabajamos con metodologías colaborativas, es decir, que el estudiante pueda hacer foros de discusión, donde el estudiante puede trabajar a través de actividades colaborativas, del modelo basado de aprendizaje basado en proyectos y puede trabajar conjuntamente con otros estudiantes, entra también la coevaluación, que es donde le pedimos al estudiante que haga un intercambio de estos juicios valorativos sobre los resultados que obtuvo durante el desarrollo del proyecto o de la tarea colaborativa. Y finalmente la clásica, que es la que creemos siempre, que es la única que existe o la única que de alguna manera tiene valor y es la que nosotros realizamos sobre la adquisición de competencias, actividades y evidencias de aprendizaje, la heteroevaluación. Sugerencias para la educación a distancia, ojalá en la medida de lo posible incluir los tres tipos de evaluación, sino al menos tratar de integrar la autoevaluación y la heteroevaluación en aquellas condiciones donde los estudiantes no puedan de alguna manera trabajar de forma colaborativa o trabajar bajo la metodología. ¿Cuáles son esas evidencias de aprendizaje que yo como docente o como institución debo recoger al momento de hacer la evaluación de los aprendizajes a distancia? Normalmente hay tres, son evidencias de conocimiento, que es la que hace referencia a las teorías y conceptos que el estudiante debe manejar, debe conocer o debe apropiar para el desarrollo de su competencia, para realizar un desempeño o para crear un producto. Entonces, ese tipo de evidencia todavía sigue siendo válida. No es la más importante, es muy
importante, valga la redundancia, hacer la aclaración. En la educación a distancia, la evidencia de conocimiento no es la más importante porque desafortunadamente es la que presenta, digamos, fallos en cuanto a la validez del instrumento de la aplicación a través de esta modalidad. Porque cuando hacemos pruebas de conocimiento, si no se hacen de la manera correcta, entonces aquí somos susceptibles de que mi estudiante se copie de la internet para poder dar respuesta a las preguntas. Por eso no es la más importante, pero sí es, digamos, sigue siendo válida. Están las evidencias de desempeño. En las evidencias de conocimiento normalmente obviamente podemos hacer quizzes, podemos hacer exámenes, todo lo que se pueda montar en una plataforma, todo lo que se pueda montar en una herramienta como Quizlet.com, una herramienta como Google Forms, como Microsoft Forms, como cualquiera de estas que nos permitan a nosotros recoger información sobre lo que el estudiante sabe. Las de desempeño tienen más que ver con comportamientos y acciones y requieren que nosotros podamos observar ese desempeño de forma directa. Por ejemplo, en el caso de los profes de inglés, normalmente cuando tienen la oportunidad de conectarse con los estudiantes a través de plataformas de videoconferencia, se hacen evaluaciones de desempeño cuando evalúan una conversación, por ejemplo, cuando evalúan una presentación y se evalúan algunas características como pronunciación, como de pronto la entonación, el uso correcto del vocabulario, etcétera, etcétera. Y finalmente la que sí recobra una gran importancia y gran validez en la evaluación bajo esta modalidad es la evaluación, la evidencia de producto, y es la que hace referencia al resultado. El producto que el estudiante crea, lo que el estudiante produce como resultado de una unidad de estudio, una unidad de aprendizaje. Esta no requiere observación, por eso es que es mucho más fácil de aplicar. Es cuando yo le pido a mi estudiante que me haga un ensayo, que me construya una maqueta, cuando yo le digo a mi niño de preescolar que me haga un dibujo con una letra, con una palabra, etcétera, etcétera. Cuando yo le pido que me construya, por ejemplo, una campaña, si estamos trabajando acerca de algún tema relacionado con la salud o el cuidado personal, una campaña sobre el COVID-19, etcétera, etcétera. Son todos esos productos que yo le voy a pedir al estudiante de manera que yo pueda valorar el logro de la competencia. Inquietud, algo en lo que queramos comentar, algo en lo que queramos complementar lo que estamos diciendo, si queremos contextualizar un poco lo que está ocurriendo en nuestra institución educativa. Si hay algún comentario, por mí lo pueden hacer a través de la sección de preguntas y ahí le podemos darle la intervención. Listo. Bueno, nuevamente les recuerdo que el sonido queda activado para todos y que pueden intervenir en cualquier momento que lo deseen, en lo que vamos revisando la discusión que estamos teniendo alrededor de este tema de la evaluación. Entonces, entra también el concepto de evaluación cualitativa. Cuando hablamos de evaluación cualitativa, normalmente se refiere a la evaluación que nosotros hacemos que no necesariamente involucra instrumentos rígidos de evaluación, como decir, si obtuviste 5 respuestas correctas, entonces vas a obtener 5 puntos de 10 en una evaluación que tenga 10 preguntas, por ejemplo. Pero algo muy importante, y esto es una recomendación que se hace, de hecho, en países europeos que lo vienen trabajando bajo este modelo, Australia, por ejemplo, que ha estado liberando recientemente recomendaciones sobre cómo hacer este tipo de evaluación. Ellos están recomendando que la evaluación en la educación a distancia se haga principalmente a través de la evaluación por proyectos. Es decir, que utilicemos la técnica que exige una constante búsqueda de valorar los medios que el estudiante emplea, la creatividad de los estudiantes, el esfuerzo, la colaboración y demás que se ponen en marcha. Esto de la evaluación por proyecto atraviesa todos los niveles de ser en preescolar, se puede hacer en primaria, se puede hacer en básica, secundaria y se puede hacer también en la media. ¿Cuáles son entonces las técnicas de evaluación
que podemos utilizar cuando vamos a hablar de educación a distancia. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? No toca yo el micrófono abierto. ¿Hay algún comentario? ¿Retroalimentar? Perfecto. Entonces, técnicas de evaluación. La primera y más importante, que no es del todo una técnica, es el aprendizaje basado en proyectos aplicados a la educación a distancia. Funciona muy bien. En esta metodología lo que nosotros buscamos es que los estudiantes aprendan participando activamente en proyectos que tienen aplicación en la vida real. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir, si estamos estudiando un tema relacionado con el medio ambiente, puedo lanzar una pregunta orientadora y decir, ¿cómo podemos cuidar el medio ambiente e invitar a otros a que nos ayuden? Por ejemplo, eso podría ser una pregunta por un proyecto que puede desarrollarse en primero, segundo, tercer grado de primaria, incluso en los grados superiores, dependiendo del nivel de complejidad de la temática que se esté estudiando. Y el estudiante va desarrollando, dando respuestas a algunas de esas acciones, y al final el producto puede ser una campaña que dé cuenta sobre las acciones que se pueden hacer, sobre, digamos, el impacto que tiene las acciones humanas en el medio ambiente y cómo podemos ayudar a prevenir el daño que se está generando. Eso es un proyecto educativo, se puede hacer en el transcurso de un periodo de una semana. Normalmente se recomienda que se haga en aproximadamente 2 semanas o durante la duración de una... y nos permite a nosotros hacer una evaluación de producto y obviamente todo el proceso que desarrolla el estudiante. También cobra importancia una técnica muy importante que es el portafolio de evidencias. Esto del portafolio de evidencias, quienes recuerdan, el CEN hace muchos años lo utilizó acá en Colombia. Creo que de un tiempo para acá no he notado que lo sigan usando, pero todavía se utiliza mucho en la educación europea, en la educación terciaria, por ejemplo, en Europa. Los europeos, de hecho, no están teniendo mucho inconveniente con este tema del portafolio porque sigue siendo muy utilizado. Por ejemplo, en el Reino de los Países Bajos todavía es muy utilizado en la educación escolar y en la educación terciaria. ¿En qué consiste esto? En tener una colección de todos los trabajos, de todos los informes, de todos los instrumentos de evaluación que reflejen el rendimiento del desempeño durante todo el periodo. ¿Cómo se aplica esto en la educación a distancia? Básicamente funciona mejor cuando tenemos estudiantes que no tienen conectividad a Internet. Entonces yo lo que le puedo decir a mi estudiante es que organice un portafolio y en ese portafolio vaya de alguna manera acumulando todas las evidencias de aprendizaje, todos los ensayos, todos los informes, todos, digamos, aquellos elementos que den cuenta de que realizó las actividades, y cuando se dé la oportunidad de yo poderme encontrar con mi estudiante, es poder hacer una evaluación general de todo lo que está en ese portafolio. Ojo, esto se recomienda cuando tenemos estudiantes que no tienen conectividad a Internet, cuando el estudiante no puede estarme dando una retroalimentación de su proceso de evaluación de manera constante. Entonces yo lo que doy son unas directrices de cómo quiero que organice el portafolio, de dónde tiene que ir acumulando las evidencias, y normalmente cuando yo tengo un portafolio de evidencias para mis estudiantes, yo les propongo también que junto a cada producto o a cada evidencia, también me adjunte una evaluación de cómo sintió que pudo, digamos, desarrollar la actividad y si alcanzó o no alcanzó el aprendizaje y sus oportunidades de mejora. De manera que si yo no me puedo encontrar con mi estudiante de forma periódica, semanal, o lo puedo hacer cada 15 días o cada 3 semanas, como algunos casos que he conocido, el estudiante presenta en su portafolio de evidencias pues todo el trabajo que ha realizado, y de esa manera todavía es posible emitir un juicio o emitir una calificación. Una tercera técnica viene siendo los organizadores gráficos. En este caso, utilizar mapas conceptuales, mapas mentales, infografías, mentefactos, entre otros, sobre todo para la evaluación en conocimiento. Es decir, reemplazar un poco el cuestionario tradicional que vamos a colgar en Internet. No estoy diciendo que se debe dejar de hacer, pero cuando yo le pido a mi estudiante que me demuestre que conoce un concepto, conoce una teoría, o tiene la información general acerca de un tema a través de un mapa conceptual, de un mapa mental o de una infografía, yo le ponía a las niñas que presentaran para una temática de no. Adelante, Sor, le escucho. Ok.
El tema de utilizar estos organizadores gráficos resulta mejor porque aquellos que estamos familiarizados con el aprendizaje significativo, con las propuestas de Jerome Bruner, de David Oswald, vamos a entender que se generan procesos de pensamiento mucho más avanzados, mucho más complejos, cuando mi estudiante trata de mostrar lo que conoce en un mapa conceptual, en un mapa mental, en una infografía, que cuando simplemente selecciona A, B y C en una, digamos, una herramienta de evaluación de selección múltiple. Seguimos entonces explorando algunas de las técnicas de evaluación que nos pueden servir en el aprendizaje a distancia. El escaso también se convierte en una técnica de evaluación muy útil. Entonces, acá, ¿qué podemos hacer? Podemos plantear situaciones problemáticas que tengan, digamos, con base en informaciones de hechos reales o hipotéticos que tengan que ver con la solución de problemas. Entonces, yo le planteo a mi estudiante una situación problemática. Puede ser un caso donde, por ejemplo, en Bogotá estamos sufriendo mucho del tema de las grandes multitudes en sitios públicos. ¿Cómo podemos hacer nosotros para concientizar? O, por ejemplo, un caso puede ser, si lo quiero estudiar desde las ciencias naturales, ¿cuáles son las implicaciones en términos de contagio que pueden tener la acumulación masiva de personas en los sitios públicos? ¿Qué información puede encontrar el estudiante en Internet acerca del proceso de transmisión y contagio del virus COVID-19? ¿Verdad? Entre otras cosas, porque el Ministerio de Educación nos está recomendando que gran parte de las actividades que nosotros hagamos involucren también pensar acerca de la situación en la que estamos atravesando en medio de la pandemia y de soluciones prácticas que el estudiante puede proponer desde su área para aportar obviamente a la gestión o a la reducción del riesgo. Entonces puede ser algo relacionado con eso. Puede ser si estamos estudiando de pronto el tema de virus, el tema de contagios, de las ciencias naturales. Si lo queremos hacer desde las matemáticas, podemos hacer un análisis de las cifras y plantear un caso donde se evidencia que las cifras se han disparado últimamente a partir de, digamos, la disminución de las restricciones en cuanto al distanciamiento social, etcétera, etcétera. Cualquier caso, cualquier situación polémica, lo podemos utilizar de pronto desde la educación religiosa escolar, planteándola digamos, el dilema moral que existe cuando uno se copia haciendo los exámenes a distancia. Es decir, hay una cantidad de casos que se pueden formular donde se le pueden proponer a estudiantes preguntas o soluciones para la situación problemática del caso, y eso también nos permite a nosotros evidenciar de que ha habido apropiación de conocimientos y que hay capacidad de transferencia. También se pueden plantear cuando tenemos la oportunidad de acceder a foros. Si el estudiante puede acceder a un foro en línea o puede hacer una discusión con grupos pequeños donde nosotros invitemos a los estudiantes a conversar con nosotros. Normalmente esto funciona a través de los foros. Se plantea una pregunta o una serie de preguntas en el foro y se invita a los estudiantes a que respondan a esas preguntas, a que colaboren en la construcción del conocimiento retroalimentando las respuestas que sus compañeros dan y al final proponer una conclusión o un resumen de toda la discusión que se hace en el foro. Yo he visto, por ejemplo, recientemente en un colegio de Bogotá que está trabajando, donde plantean el foro, donde se evalúa todo el proceso de la participación en el foro, pero al final también se le pide al estudiante que haga un resumen, ¿verdad? De todo lo que sea de la discusión que el estudiante o que todos los estudiantes tuvieron alrededor del foro. Eso también lleva más allá a simplemente responder la pregunta, sino también a hacer procesos de análisis y de síntesis de información. Y finalmente, a pesar de que no es la más recomendada, pero también sigue siendo muy válida, es la prueba o examen tradicional, que es la que nosotros colgamos en una plataforma, que puede ser de opción múltiple, de respuesta corta o de respuesta larga. ¿Por qué no se descarta del todo esta prueba? Porque obviamente el sistema evaluativo del Estado que se hace a través de las pruebas saber, pues obviamente es una prueba de este tipo. Entonces no se recomienda descartarla del todo, simplemente que no se convierta en el énfasis o en la técnica de evaluación más utilizada para la valoración de aprendizajes. En este punto, profes, ¿tienen algún comentario, alguna duda, alguna inquietud, alguna técnica adicional que estén utilizando y que les esté funcionando en el salón de clases? Mi nombre es Lady Torres nuevamente. Digamos, a nivel de preescolar, sí teníamos como la constante duda o pregunta si lo que estábamos evaluando
bueno, digamos, las actividades que se estaban planteando y las evidencias que se estaban recogiendo en torno a estas mismas actividades, digamos, si eran pertinentes. Pero pues digamos que a lo largo de esta conferencia que hemos tenido, pues hemos estado incluso en comunicación con las otras docentes y vemos, digamos, que hemos usado varias de las herramientas que pues, nos están planteando. Digamos, dentro de las pruebas o exámenes, como nos hablabas, pues de las preguntas tradicionales de opción múltiple, incluso en preescolar las hemos como también planteado para los niños con una herramienta que se llama Kahoot, no sé si la hayas visto, Sí. donde digamos que se plantea como un juego para ellos. De cierto modo es muy llamativo porque se plantea como la opción de como un juego para ganar, ellos lo ven así, y nos permite a Así es. nosotras ver, digamos, como la evolución también del aprendizaje, porque nos envían a nosotras, una vez todos ingresan, envían como un archivo donde nos plantean quién respondió, quién participó, qué preguntas respondieron bien, cuáles no. Y digamos, desde la motivación también que nos llamaba mucho la atención, lo que hemos procurado hacer siempre es plantear, no tanto como hablar como actividades, sino hablar de experiencias. Exacto. Entonces, se plantean esas experiencias para cada día. Y digamos, dentro de la motivación también vemos como la posibilidad de hacer uso de elementos de su contexto cotidiano, que digamos de una u otra manera, dentro de las evidencias que hemos recogido, que han sido videos, fotos, podemos ver que a los niños realmente les llama mucho la atención porque están trabajando con cosas muy cercanas a ellas, elementos tangibles, y que constantemente, digamos, están viendo en sus hogares, pero que no sabían que les podían dar otro uso. Muchas gracias, profe. De hecho, sí, lo que dices es muy importante. Eh, bueno, Ministerio de Educación y de hecho las recomendaciones internacionales están muy orientadas a que el trabajo que nosotros hacemos, no solamente en evaluación, sino realmente las actividades de aprendizaje de alguna manera estén orientadas a que se utilicen los instrumentos que están al alcance de los estudiantes en la casa para seguir aprendiendo. De hecho, yo tuve conocimiento de un proyecto que me pareció muy interesante. Obviamente no soy profesor en ciencias, pero eh, un profesor utilizaba el tema de fritar un huevo para identificar unas propiedades de la materia. Eso me pareció supremamente interesante porque estudiantes haciendo un proceso cotidiano como prepararse un huevo podían de alguna manera identificar cambios en la materia, muchas cosas que estaban relacionadas con la temática de estudio. Y ese tema de incluir objetos o acciones que se puedan realizar en la casa para la evaluación, sobre todo con los niños de preescolar, pues termina siendo supremamente importante, pertinente y que cumple también con estas recomendaciones que nos están dando. No solamente Kahoot, Kahoot es una gran herramienta, también pueden utilizar WooClap, los profesores que ya son más grandes, que tienen estudiantes en los grados más avanzados, porque esta es una herramienta también de participación simultánea. En Kahoot nos funciona muy bien cuando vamos a dar respuesta y obviamente vamos haciendo una identificación de la figura geométrica para, para contestar a la pregunta, pero en el caso de WooClap, por ejemplo, nosotros podemos hacer encuestas en línea si nos estamos conectando directamente con los estudiantes, eh, podemos hacer participaciones acerca de una pregunta y podemos ir viendo en tiempo real cómo se van moviendo, eh, digamos, las figuras con las respuestas que nos van dando para entender un poco también conocimientos previos, los ánimos de los estudiantes, se pueden hacer encuestas, en fin. Entonces la herramienta se llama WooClap, W-O-O-C-L-A-P, voy a ver si la escribo acá para que también la exploren. Es acá, SM, de hecho, wooclap.com. Ahí está la acabo de poner en el chat, pues para que también la exploren. Otra herramienta que puede servir también, profes, es Quizlet. Ahí les dejo el nombre. Quizlet es muy parecido a Padlet, que también nos puede servir para este proceso. Quizlet nos permite hacer quizzes para hacer pruebas de conocimiento cuando ya lo que queremos de pronto es tener un poquito más de rigor al momento del diseño de la evaluación. Se pueden hacer quizzes que tengan unas características propias, se puede incluso designar un tiempo de respuesta y en ese tiempo de respuesta pues hay que también ser un poco flexibles, pero no tanto de manera que sea el tiempo prudente que el estudiante necesita para reflexionar y poder dar respuesta. Padlet nos puede servir a nosotros mucho para la construcción colaborativa de conocimiento si no tenemos un foro. Si no tenemos foros de discusión, nos creamos una cuenta en Padlet, si nuestros estudiantes pueden acceder a internet, yo creo una pregunta y
les pido a los estudiantes que respondan y firmen con su nombre al final, y de esa manera pues se va generando discusión, o les doy la oportunidad a cada uno de ellos de que con base en la pregunta general creen un Padlet y que todos de alguna manera respondan a las intervenciones que van haciendo. Entonces, sí, es muy válido, es muy pertinente el tema del uso y de involucrar al estudiante, no solamente emocionalmente en el tema de motivación, sino también en cuanto al contexto directo que es la casa donde estamos todos en estos momentos. Muchas gracias, profe. ¿Alguien más, algún comentario? ¿Quiere compartir alguna experiencia de evaluación, alguna técnica que esté utilizando? Listo. Entonces, habiendo revisado técnicas de evaluación, nos queda los instrumentos de evaluación. Normalmente hay 3 grandes instrumentos que se utilizan en la educación a distancia. Estos instrumentos son diseñados directamente por, obviamente, la institución educativa, los docentes, y que de alguna manera son los que nos van a permitir a nosotros y a los estudiantes. Los estudiantes deben conocer el instrumento, sobre todo cuando se trata de la rúbrica, que es la que aparece de primero porque es la más importante, es la que de alguna manera va a tener en la educación a distancia una mayor relevancia participación. Porque aquí lo que nosotros vamos a hacer es compartir con los estudiantes esa escala múltiple que contiene los elementos que se van a evaluar con unos criterios y unos descriptores y los grados de realización. Cuando el estudiante tiene conocimiento de la rúbrica desde un principio, hablando sobre todo de los más grandecitos, se pueden generar procesos de autorregulación mucho más complejos, mucho más avanzados. El estudiante conoce en términos claros lo que se espera de su desempeño y sabe lo que va a obtener o lo que debe realizar para poder alcanzar el desempeño deseado. Entonces, este tema de la rúbrica, ahora les voy a mostrar una guía de aprendizaje donde hay una rúbrica muy sencilla. A veces somos reacios a utilizar la rúbrica porque creemos que la elaboración de la rúbrica es algo muy complejo. Realmente nosotros podemos hacer rúbricas estándar que se puedan de alguna manera ajustar a los diferentes tipos de evaluación que nosotros vamos a proponer, de acuerdo a las técnicas que vamos a utilizar. También está la lista de verificación, que es una lista de chequeo donde yo puedo registrar ausencia o presencia de un rasgo, una conducta, una secuencia de acciones. Es decir, sobre todo sirve mucho cuando vamos a hacer, cuando vamos a recolectar evidencias de desempeño. Si yo puedo conectarme con mis estudiantes y yo estoy esperando un desempeño particular, yo puedo tener una lista de verificación muy sencilla con 5 criterios o elementos que yo pueda decir si cumple o no cumple. Y el cuestionario, obviamente, como decíamos anteriormente, pues hace parte de la técnica de quizzes y exámenes, que obviamente sirven para verificar si los estudiantes poseen o no los conocimientos sobre un resultado de aprendizaje. Entonces, hay a grandes rasgos están los instrumentos, si me lo permite acá, de una guía de aprendizaje que tengo acá, se transfiere directamente a, por ejemplo, en esta guía de aprendizaje, esto es para las instituciones educativas que quieren, sobre todo porque hay muchas limitaciones de conectividad a internet, siempre que tengan una rutina y que la verifiquen. ¿Por qué es clave que el estudiante tenga esta información desde el principio? Porque de esa manera no hay inconvenientes con el estudiante y no hay inconvenientes con los padres de familia frente a lo que se espera en cuanto a los desempeños del estudiante. Entonces, por ejemplo, en esta guía de aprendizaje que está desarrollada alrededor de 9 de conocimiento como un foro de discusión, donde yo le propongo que me responda cuáles son los síntomas del COVID-19 que conoce en inglés, por ejemplo. Luego propongo una actividad de desempeño, simulación o haga un diálogo. Y finalmente construya una campaña, obviamente apoyado con un elemento físico, sobre lo que sabe del COVID y cómo pueden evitar a las demás personas la metodología. Entonces, en las actividades
como tal no es la rúbrica más compleja que se puede utilizar. Obviamente sabemos que hay rúbricas que se pueden diseñar con unos criterios y unos descriptores más avanzados, pero para el propósito de ir ayudando a que mi estudiante se contextualice con el uso de las rúbricas, pues obviamente se proponen rúbricas y criterios de desempeño también bastante generales. Entonces, por ejemplo, en el caso del foro de discusión, si yo estoy haciendo un foro de ciencias sociales sobre algún hecho histórico, sobre una guerra, sobre la Revolución Francesa, etcétera, etcétera, yo puedo hacer la pregunta central de ese tema o de por qué ese tema es importante saberlo para nosotros en ciencias sociales, y yo puedo evaluar la participación a través de 3 criterios o 4 criterios generales. Aquí, por ejemplo, yo digo que si mi estudiante, en el caso del inglés, realiza la participación utilizando las expresiones que se estudiaron, si hace aporte a los comentarios de los otros participantes, si utiliza una redacción clara y comprensible en ese foro, como les decía, que puede ser a través incluso de un Padlet si no tenemos una plataforma educativa, ese va a ser un desempeño excelente. Eso en términos generales sigue siendo de alguna manera también cualitativo, no cuantitativo, en el sentido de que no hay un número asociado, sino que yo puedo incluso determinar si hay un desempeño básico, un desempeño alto, un desempeño superior, un desempeño bajo, si quiero de alguna manera ir alineando de esa rúbrica o los desempeños de los estudiantes, participe, no utilice, digamos, el objeto de conocimiento, no responde a las intervenciones de los otros participantes y no utilice una redacción comprensible, pues yo puedo en ningún momento es un desempeño o es un no aprobado o un logro no alcanzado, porque recuerden que estamos atendiendo al tema de flexibilidad que nos está recomendando tanto organizaciones nacionales como internacionales. En las desempeños puede ser un ensayo, puede ser una presentación, puede ser un mapa conceptual, un mapa mental, una infografía, etcétera, etcétera. Yo puedo definir que si es claro, que si es completo, que si utiliza, digamos, el conocimiento o demuestra o evidencia el desarrollo mucho más profundo del conocimiento de la teoría o del concepto, y que contiene algunos elementos que yo le propongo para el desarrollo de esa infografía, de ese mapa conceptual, entonces este estudiante va a tener un desempeño alto. Noten que uno puede, cuando se construyen estas rúbricas generales, adaptarlos de acuerdo al tipo de producto de evidencia que nosotros estamos esperando que el estudiante nos proporcione para poder emitir la evaluación. Entonces, la sugerencia en términos generales es poder utilizar rúbricas que puedan ser aplicadas. Por ejemplo, existe la rúbrica Tigre, que es muy utilizada por el SENA para la evaluación de foros. Esa rúbrica se sugiere para cualquier tipo de foro, independientemente del tema, independientemente de la pregunta, porque tiene mucho que ver con las acciones del estudiante y no tanto con, digamos, el contenido específico que se debe desarrollar durante la ejecución de la actividad de aprendizaje. Entonces, acá hay un ejemplo muy sencillo, primaria, puedo dar de evaluación. En este punto, profes, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que necesitemos responder en particular sobre el proceso y el modelo de evaluación que estamos utilizando en la institución educativa? Recuerden que los micrófonos están abiertos. Si alguien se para hacer una pregunta, hacer un comentario final, hacer una intervención, complementar lo que hemos estado conversando, pues es bienvenido.
Bueno, profes, si no hay dudas, si no hay inquietudes, en todo caso, la recomendación general para utilizar, bueno, algo que de pronto no está en la presentación y es un tema que sí nos dejaron acá al principio, tiene que ver con el criterio general de la evaluación sobre cómo hacer la evaluación general de los estudiantes. Pues quiero hacer un comentario final y tiene mucho que ver con el tema de la autonomía que tenemos nosotros como instituciones educativas. A nivel mundial no hay como tal una recomendación sobre cómo definir ese criterio, pero creo compartirles, a ver si me lo permite. Y siento que ustedes ven ahí, a pesar de que está en el idioma inglés, obviamente va a tener un valor. Sí, las diapositivas se pueden compartir y la grabación también, profesor Jonathan Morales. Al final yo lo envío a través del correo de Sorbetti. La decisión final tiene mucho que ver con este caso. La OCDE ha puesto este colegio, que es el colegio Sacred Heart Schools, el colegio de corazones en California. La preparatoria. Tienen varios a los que nosotros nos vemos de alguna frente a criterios que ellos están utilizando para lo que tiene que ver con la evaluación. Algo que llama supremamente la atención del modelo de ellos es que ellos buscan crear ambientes de aprendizaje que orienten al estudiante hacia el éxito más que hacia el dilema moral, lo que decíamos ahorita. Que nuestra evaluación y el proceso de evaluación como tal, y esta es la recomendación general al momento de definir cuántas evidencias se deben recolectar, cuáles evidencias se deben calificar, porque evaluar no es calificar. ¿Cuáles de esas evidencias efectivamente deben traducirse en un número que vaya direccionarse hacia el reporte del estudiante? Tiene mucho que ver también con este tema de que creemos oportunidades de evaluación que estén más orientados hacia el éxito del estudiante que hacia el dilema moral, porque cuando tenemos al estudiante estudiando bajo esta modalidad desde su casa y con la complejidad de no poder tener de pronto el mismo nivel de acompañamiento que recibe de nosotros cuando estamos en la presencialidad, el estudiante puede encontrarse en este dilema moral donde se vea de alguna forma por miedo al fracaso, por miedo a perder la evaluación, a recurrir a actividades o a prácticas inmorales como la copia, como, digamos, obtener las respuestas no desde su propia experiencia de aprendizaje, sino a través de otros medios. Entonces, la clave siempre va a ser que todo lo que se proponga vaya orientado a que el estudiante pueda tener éxito, a que nosotros podamos utilizar enfoques de evaluación formativa, que esté en tiempo de pandemia, a que el estudiante obtenga y mejore sus oportunidades de aprendizaje y que obviamente todo este proceso, dependiendo de la técnica que nosotros utilicemos, pues nos permita darle una respuesta a esta fase inicial del próximo mes, y de ahí en adelante obviamente se van a dar nuevas directrices sobre qué va a pasar en la siguiente fase del año escolar. Entonces, profes, no siendo más, que no tenemos más preguntas, más dudas o inquietudes, quiero darle las gracias por su participación, por su asistencia. Para mí ha sido un placer, un gusto estar con